Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy os traigo el comentario sobre uno de los éxitos más importantes del cine español de los años 40, la epopeya militar Los últimos de Filipinas, dirigida por Antonio Román en 1945. No deja de resultar curioso que esta película, exaltación de los valores castrenses y del ideario patriótico del franquismo, fuese realizada por un director como Antonio Román, que se caracterizó antes de la Guerra Civil por su cariz liberal y estuvo incluso en la lista de rojos de la Falange antes del estallido bélico por su documental Canto a la inmigración. Tras la contienda, Román, seguramente para salvar su antigua imagen y seguir trabajando sin tropiezos, realizó dos de los títulos señeros de lo que se dio en llamar cine de cruzada, Escuadrilla y Boda en el infierno, que consistía precisamente en justificar el levantamiento militar franquista y advertir de los peligros del comunismo según el manual ideológico de los vencedores. Aún así, Román fue siempre un hombre de cine, al que le interesaba por encima de todo trabajar en su desempeño cinematográfico y poder contar historias con la cámara. Es por ello que, a pesar de su fuerte carga patriótica, dado el momento de su estreno, Los últimos de Filipinas sea ante todo, en el afán de su director, una cinta de aventuras, condicionada por las circunstancias políticas de un país inmerso en una dictadura militar y una durísima revisión de censura a todos los proyectos que eran susceptibles de ser llevados a la pantalla. Sin embargo, los principales problemas de la película no surgieron durante el rodaje, sino durante su gestación. Antes de meterse en el proyecto sobre la resistencia de un pequeño grupo de españoles en un remoto pueblo del archipiélago de las Filipinas, Román se encontraba inmerso en la preparación de Bambú, una cinta al igual que esta de carácter colonial, ambientada en la pérdida de las colonias españolas en Cuba, con Imperio Argentina como protagonista. El realizador gallego estaba entusiasmado con el proyecto, ya que se vislumbraba a todas luces como una cinta de gran presupuesto y previsible explotación comercial, al contar con la por entonces máxima estrella de nuestro cine. Pero arrancada la preproducción de la película y con todo dispuesto para dar la primera vuelta de manivela, Imperio Argentina llamó al productor Cesario González, responsable de la financiación del film, diciéndole que debido a su estilo, Román no estaba capacitado para dirigir una historia de ambiente colonial, siendo sustituido de inmediato por José Luis Sáenz de Heredia. Esto no solo disgustó al realizador, sino que tocó sensiblemente su orgullo, lo que haría que se pusiese en contacto con Enrique Llobet, el responsable de un guión radiofónico titulado El sitio de Valer, para escribir conjuntamente con este Los últimos de Filipinas. Pero en este punto se chocaron con otro inesperado inconveniente. Por aquel entonces el Sindicato Nacional del Espectáculo solía convocar un concurso de guiones, con el objetivo de que estos fuesen llevados al cine, y daba la casualidad que acababan de premiar una historia de dos autores, Barcones y Sánchez Campoy, que se llamaba El fuerte de Valer, y recreaba exactamente los mismos hechos que Román quería contar en su película. Si daban al realizador el permiso para realizar su guión, el otro no iba a poder realizarse, y además Román no podría optar en ningún momento al crédito del Sindicato Nacional del Espectáculo. Se ofreció como solución mezclar ambos guiones, el de Román y Llobet, con el premiado, y que sus autores figurasen en los créditos como coguionistas de la película. Aunque una vez salvado el término burocrático, Román sostendría que la fusión de los dos guiones no pasó de ser anecdótica, prevaleciendo la idea original que él mismo había escrito en colaboración con Llobet. Aún así, parece ser que los autores premiados incluyeron una novedad sustancial, la incorporación del personaje femenino de Tala, interpretado por Nani Fernández, que introduciría el interés romántico en la historia, además de ser la responsable del momento más popular de la cinta, aquel en que se canta en la cantina, rodeada de soldados, el célebre bolero Yo te diré, que se convertiría en uno de los leitmotiv sentimentales de su tiempo y una de las melodías indisociables de la posguerra española, a pesar de que la voz le sería prestada por la cantante melódica María Teresa Valcárcel. Otro inconveniente en la gestación del guión fue que el teniente Martín Cerezo, héroe del sitio de Valer, aún seguía vivo y había escrito un libro contando de primera mano su recuerdo del famoso episodio, por lo que no se podía contradecir el recuerdo de un héroe nacional. Además, en su novela Martín Cerezo, que sería interpretado en la película por Armando Calvo, no dejaba muy bien parado a su predecesor en el mando del destacamento, el capitán Las Moreras, que moriría de peste durante el asedio, tratándole de mal estratega y excesivamente confiado con los indígenas.
Enterados del rodaje, los familiares de las Moreras amenazaron con impedir el mismo si la memoria de su antepasado no era tratada con el debido respeto en la cinta, por lo que Llobet y Román hubieron de dulcificar la relación de respeto entre ambos hombres, dibujándolos con un inequívoco temperamento ejemplar y heroico. El teniente Martín Cerezo llegaría a ver la película, aunque murió con 79 años de edad antes del estreno de la misma. Quien sí asistiría sería el hijo del capitán Las Moreras, que terminada la película se acercó al actor José Nieto, que interpretaba a su padre en el film, y se fundió con este en un emocionado abrazo. Para interpretar a este personaje se había pensado inicialmente en el héroe militar por antonomasia del cine español, Alfredo Mayo, pero este se encontraba por entonces rodando en la Guinea española Afán Ebú, otra cinta de carácter colonial. Todo lo comentado da idea de la difícil gestación de cualquier idea de esta índole en aquel tiempo, sometida no solo a las revisiones de censura política y eclesiástica, sino a la autocensura, con el objetivo de sacar el proyecto adelante cuando se tropezaba con cualquier otro de los inconvenientes narrados. Aún así, el guión de la película fue una de las cuestiones más alabadas por la crítica, remarcando su equilibrio dramático, su veracidad histórica y su excelente solidez y construcción. Román declaraba que su intención había sido relatar una historia de aventuras y heroísmo militar, al estilo de Las Cuatro Plumas de Zoltán Korda o La Patrulla Perdida de John Ford. Lógicamente, a excepción del personaje de Nani Fernández, en la que sería la interpretación más recordada de esta sensible actriz madrileña, asociada en adelante a papeles exóticos, el reparto de la película fue eminentemente masculino. Con los citados Armando Calvo y José Nieto al frente, nos encontramos con un increíble plantel de magníficos actores. Guillermo Marín como el médico de la misión, un personaje de mente científica y agnóstica que finalmente, por recomendación de la censura, terminará abrazando de forma ferviente la religión católica. Fernando Rey y Carlos Muñoz como los soldados amigos y a la vez rivales por el amor de Tala, y en pequeños papeles el siempre eficaz Manolo Morán poniendo la nota cómica a la tragedia y dos desconocidos jovencitos que acabarían por convertirse en grandes estrellas de la pantalla, el galán Conrado San Martín y un recién llegado al cine llamado Tony Leblanc. Puse lo mejor de lo que yo podía dar como actor para hacer aquel papel de chamizo y me cantaba aquella famosa canción no me acuerdo cuál es el autor, pero la canción ha sido Yo te diré y esa canción me la cantaba mi Nani Fernández. Entonces a mí lo que me pasaba es que empezaba yo ya a tener el germen que he descubierto que es bastante común en los actores, que es la admiración y generosidad hacia el trabajo de los demás. Entonces en aquella película trabajaba Carlos Muñoz, Guillermo Marín, Pepe Nieto, había una serie de actores, Manolo Morán, que lo hacían muy bien y a mí me parecía que eran grandes actores y bueno, lo eran. Y entonces yo, el hecho de estar allí y verlos trabajar y que en una secuencia que yo no trabajaba, yo ya entonces me ponía allí para ver cómo trabajaban los demás, pero todavía sin tener un amor por la profesión y decir, bueno, yo lo que quiero es llegar a ser como ellos. No, yo era como un espectador. Hay una anécdota para mí cómica de que me llamó Tony Román y me dijo, ¿usted sabe montar a caballo? Yo, claro, al ver que me iban a dar un papel, yo le dije, pues, sí señor, digo, lo hago perfectamente, es lo único que sé hacer, vamos, de deporte. Jamás había montado en caballo, simplemente en burro, en un pueblo cuando era niño, en el pueblo de Núcleos de los Caballeros de mi padre en Cuenca, y me había caído del burro de pequeño. Pero yo, claro, veía el papel que para que no se me fuera le dije que sí. Total, me vestí de soldado del fuerte de Valer, con todo, llevaron de la caballería, me dieron un caballo, creo que el más grande que había, y con sus espuelas, estando puesto así para la toma, mientras preparaban luces y todo, aquello estaba lleno de árboles en los estudios TEA. Total, que estando montado en el caballo, pasó uno de los extras y dice, vaya, Tony, macho, vaya Santo, que has dado, ya eres actor, a ver si tienes suerte. Me dio en la punta de la bota que llevaba de montar y yo con la espuela le di al caballo, ¡buf! Si no hay cerca, no sé dónde me cogen. El caso es que recuerdo que terminé cayéndome del caballo y me quedé así abrazado mirando al belfo del caballo, así dándonos boca con boca el caballo y yo, porque me caí totalmente y luego siguieron, se repitió y
Otra vez me di con un cable y casi me caigo, porque claro, no era lo mío montar en caballo, pero lo mío sí era la ambición de poder hablar en el cine, tener un papel. La cinta sería rodada íntegramente en los estudios CEA de Madrid, excepto los exteriores de la selva filipina, para los que serviría de base la localidad de Torremolinos, por aquel entonces un recóndito pueblecito de pescadores de la provincia de Málaga. La fotografía del alemán Henry Gardner es excepcional, así como los fondos musicales debidos al maestro Parada y Jorge Alpern, autor de la inmortal Yo te diré, versionada en adelante por decenas de artistas de todos los géneros, desde Antonio Machín a Karina o Clara Montes en época reciente. Como ya se ha adelantado al principio, la película fue un enorme éxito, el mayor del realizador hasta ese momento, consiguiendo los premios al mejor director del año, a la mejor película y al mejor actor principal, Armando Calvo, concedidos por el Sindicato Nacional del Espectáculo. Muchos críticos han destacado que en el triunfo del film tuvo mucho que ver las circunstancias históricas que se vivían en nuestro país en el momento de su estreno, cuando tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y derrota fascista alemana e italiana, España, que había apoyado a ambos, se vería completamente aislado frente al resto del mundo en los siguientes años, produciéndose una especie de simbiosis entre la resistencia del destacamento de Valer frente a las tropas americanas y filipinas y la sociedad española, amenazada por el férreo bloqueo de las potencias mundiales al régimen franquista, que obligarían a este a un obligado cambio de rumbo en la estrategia exterior como única forma de supervivencia, influyendo en el ánimo de los españoles ese sentimiento de resistencia que se resumía perfectamente en las alegrías que interpretaba en la cinta el personaje del Gorrión, y que decían así: 5.000 filipinos, 4 cañones, una bandera al viento, 30 españoles, 30 españoles, niña, 30 españoles, una bandera al viento y sus riñones. Algo similar al sentimiento de defensa exacerbado que mostraría Juan de Orduña 4 años después en Agustina de Aragón, defendiéndose de las tropas francesas a gritos que sonaban más que los cañonazos, lo cual no dejaba de ser una maniobra política del régimen que hacía un llamamiento propagandístico al carácter indomable de las gestas patrias como uso personal de asentamiento y supervivencia de su credo ideológico. Consecuencia directa del éxito de la película de Román serían las aventuras de exaltación de heroísmo colonial Alucemas, ambientada en Marruecos, o Las últimas banderas, sobre la pérdida del Perú, pasando casi desapercibido en esta ocasión. Las necesidades políticas del país habían cambiado y los acuerdos de buena voluntad con Estados Unidos ya no propiciaban la propaganda patriótica donde el espíritu de conquista sobre otras naciones perjudicase la necesidad de apertura diplomática al resto del mundo. Para terminar, cabe comentar que Bambú, la cinta que Román iba a dirigir con Imperio Argentina y que propició que éste se metiese de lleno en la escritura de Los últimos de Filipinas, fue un rotundo fracaso, iniciando el declive cinematográfico de la estrella. Imperio se llevó a matar con Sainz de Heredia, el director que sustituyó a Román en este proyecto y que había acogido el mismo con gran entusiasmo, dejándole muy mal sabor de boca su relación con una artista a la que tanto admiraba. Por su lado, Imperio hubo de reconocer su falta de visión con Román ante el éxito incontestable de su película, pidiéndole perdón con un sentido abrazo y diciéndole: sí que sabes hacer películas de ambiente colonial. Al margen de este comentario, no me resisto a compartir una anécdota personal, ya que mis padres se conocieron en el hoy desaparecido Cine España, situado por entonces en la madrileña glorieta del Marqués de Vadillo, viendo esta película, por lo cual mi propia historia está ligada de forma indirecta a la realización de esta cinta y a las melodiosas cadencias de ese Yo te diré, que fue para ellos la melodía de los 45 años de su historia de amor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.